Perfecto. Hola, este vídeo, el 20% de lo recaudado de su monetización va destinado a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer, por lo que te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a este vídeo y si te apetece nos dejes tus comentarios en el mismo vídeo. Venga, bueno, vamos para allá. Vamos por acá. Aquí está el escalón, escenario, ¿no? el escenario. Pues fíjate, había estado en Y este aquí, teatro muchas veces, pero nunca me había subido al escenario. sí. Bueno, pues Menos mal que no hay público, la porque primera vez. el público impone. Bueno, vamos a ver. Aquí agua. Muy bien. ¿Qué tal? Vamos a ver, bien, bien. Vamos a echar un traguico. Bueno. Vale, pues tenemos todo preparado. Hugo, ¿estás listo? Sí. Muy Bueno, bien. pues empezamos en 3, 2, 1. Antes de empezar, una recomendación literaria. A través de mis pequeños ojos. Es una novela recomendada para todos los públicos, pero sobre todo muy en especial para los amantes de los animales y más concretamente para los amantes de nuestros amigos de cuatro patas, los perros. A través de mis pequeños ojos. Lo tenéis disponible en todas las librerías y las plataformas habituales de Internet. Así que ya empezamos con Frutos Soriano. Muy bien. Que es nuestro invitado de hoy. Bueno, cuéntanos Frutos un poco. ¿Quién es Frutos Soriano? Bueno, pues si estoy aquí creo que es porque escribo desde los 18 años y bueno, escribo en varios géneros literarios, fundamentalmente el haiku, que quizás sea por lo que más se me conoce, la poesía también, el teatro, la columna periodística, y bueno, creo que estoy aquí por eso. ¿Dónde haces la columna? Pues bueno, ahora mismo no tengo ninguna columna, pero en La Tribuna he escrito varias columnas. Escribí una que se llamaba, bueno, la primera fue La Buena Gente, que fue en el periódico Albacete, en el diario Albacete. Sí. Estaba La Voz de Albacete, después se llamó Albacete, Sí. y con esa cabecera ahí escribí La Buena Gente. Luego vuelve Shane en La Tribuna de Albacete y después la Espada de Frodo. En realidad eran columnas, no eran columnas de opinión, eran columnas líricas, columnas en las que hablaba, pues eso, de un poco de mis pensamientos, la visión lírica que tenía yo un poco y estética del mundo, pues bueno, pues eso. Periodismo literario, Periodismo decir, literario, de efectivamente. Larra, ¿no? Que se echa tanto de menos sí, ese tipo de periodismo, ¿no? Sí, Larra, Becker y por decir algún albaceteño, José Juan Morcillo, que hace un periodismo literario maravilloso, por ejemplo. Genial. Sí. Que, bueno, y por seguir y por empezar también desde el principio, ¿cómo fue la infancia de Frutos Soriano? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo era ese Frutos Soriano niño? Sí, bueno, yo nací aquí en Albacete en el año 60, el 17 de enero de 1960. Lo que más recuerdo de mi infancia, fíjate, es la nieve, porque nevaba mucho en aquella época. De hecho, el año en que yo nací, el día en concreto en que yo nací, el 17 de enero, día de San Antón, me dicen mis padres que cayó una nevada impresionante, como hacía décadas que no sucedía. Y bueno, la nieve siempre está muy presente, la nieve, el frío está muy presente en mi infancia. Luego también yo soy hijo único, yo creo que eso me influyó mucho también me condicionó mucho para escribir, es decir, el tema de la soledad, de la contemplación, ¿verdad? De un niño pues solitario, enfermo a menudo. Todo eso creo que influyó bastante o muchísimo para que yo con el tiempo pues me dedicase a escribir. ¿Y eras un niño de barrio, de calle, de juntarte, aunque has dicho que solías pasar mucho tiempo en solitario, o solías estar con los pocos o los muchos amigos que tenías en casa o en casa de los amigos, o erais más de calle? Yo no era un niño de pandilla, no era un niño de calle,
¿Por qué? Pues precisamente también otra de las cosas que me ha condicionado muchísimo, muchísimo en mi vida es eso, el ser hijo único. Al ser hijo único, yo vivía en María Marín, entonces había una carreterilla, una calzada donde pasaba pues los coches, y entonces mi madre tenía un miedo cerval a que, pues eso, a que yo cruzara la calle, que me atropellaran. Bueno, en cualquier caso, pues yo era un niño más de soledad. Aún así, sí que recuerdo en mi primer colegio, que se llamaba, estaba en, aquí está donde Elvira, se llamaba Nuestra Señora de la Cabeza. Sí recuerdo de algunas excursiones al campo, pero es que el campo estaba en la siguiente calle, lo que se llamaba el huerto de Don Jesús, cerca ya de lo que es la circunvalación. Y entonces sí recuerdo que había huertos y porque en aquella época Albacete pues era un poco un pueblo, ¿no? Sí. Todavía había muchas casas que eran parcelas, eran huertas, había animales, y entonces yo sí que recuerdo de niño de que me gustaba escaparme con mis compañeretes, pero mi madre enseguida me volvía para la casa, para la lectura, en fin. Quizá también eso contribuyó a que fuera solitario, ¿no? El que te inculcaran un poquito el miedo, ¿no? Que a veces Sí. nos inculcan las madres, ¿no? Sí, efectivamente, sí, sí. Mi madre en ese aspecto ha sido muy protectora, miedosa incluso, Sí, y eso sí, eso me lo inculcó, sí, sí. y yo siempre he tenido como, por una parte, el miedo y por otra parte también el afán de aventura quizá por no haberlo De desarrollado en mi explorar. infancia. Sí, el afán de hecho, a mí una de las cosas que más me gusta es pasear, andar. Me gusta mucho, por ejemplo, el Camino de Santiago, lo he hecho varias veces. Sí, sí. Yo también lo hice, ¿Verdad? es una experiencia Sí, extraordinaria. maravillosa, sí, sí. Me acuerdo, no sé si es un verso de Whitman que decía caminar por los senderos menos trillados, ¿no? Sí, sí, ¿Te gusta efectivamente. caminar por los senderos menos trillados o eres más de caminos abiertos, No, no, me gusta mucho el sendero solitario. solitarios, ¿no? Me gusta mucho caminar en soledad. Incluso, fíjate, aquí en Albacete, a veces lo que hago cuando estoy estresado Sí, o tengo un poco de bajón, me voy al polígono, me voy con el al coche al polígono. polígono, que bueno, está cerca de casa, incluso a veces me voy andando y me tiro a lo mejor 2 o 3 horas paseando por allí, porque aunque es un sitio concurrido, porque hay pues eso, pues muchos negocios, Sí, sí, muchas fábricas, pero claro, la gente está trabajando y sí, prácticamente no hay paseantes, con lo claro. cual a mí me vale también para Tam- alcanzar esa soledad, ¿no? también da gusto ver cómo la gente trabaja cuando no estamos trabajando. Sí, Nosotros también, nos también. como Bueno, diciendo, también, ahora me toca a sí, mí descansar. y más ahora Pues que me he jubilado hace poco, pues también, claro, también. que trabaje los demás. Pues Sí, hablando del Camino de Santiago, yo recuerdo, y uniendo con esto que dices del polígono, cuando yo hice el Camino de Santiago, para mí la etapa más dura fue la más sí, corta, que era 15 kilómetros, y sí. recorríamos prácticamente un polígono industrial y lo Eso, pasé fatal. eso, Lo pasé exactamente. fatal porque yo soy muy de naturaleza, yo sí que necesito Sí, la conexión con la naturaleza, sí, sí, pero eran etapas de 21 kilómetros por naturaleza sí, y se pasaba mal, pero la que peor pasé, la más sí, corta y por un polígono industrial, o sea, justo al sí, revés que tú. sí, 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 Y tu juventud, por la edad que tienes, viviste los años 80, que fueron unos años de eclosión sí, cultural, aunque bueno, eso tiene muchos matices a mi juicio. sí, sí, sí. ¿Cómo se vivió aquí en Albacete? Porque para quienes nos estéis escuchando y viendo, estamos en la ciudad de Albacete. Ujú. Si no la conocéis, es una ciudad mediana, tiene 200.000 habitantes. Es una ciudad que se vive muy bien y bueno, que tiene sus peculiaridades. Sí, ¿Cómo sí, viviste sí. los años 80? Bueno, a mí siempre me llama mucho la atención y reflexiono mucho sobre el tema de Franco, incluso en algunas obras, en una obra de teatro que escribí, en Bar España, reflexiono mucho sobre el tema de que cuando Franco murió yo tenía 15 años, Ujú. entonces la gente que tenía algunos años más que yo, los que podrían ser mis hermanos mayores, estos sí que vivieron un poco más todo el tema este del activismo, Sí, lo que se llama mucho lo de los grises, lo de sí, correr sí, delante sí, de los sí, sí. grises. Yo eso no llegué a vivirlo, pero sí que viví mucho
pues la reflexión posterior a la muerte de Franco sobre lo que se nos enseñaba, lo que se nos inculcaba, ¿no? Esa especie de ideas un poco irracionales, pero que cuando hay un sistema autoritario, pues tú las asumes como tuyas porque es lo único que hay. Y luego sí, luego cuando vino la democracia, yo viví con mucho interés pues todo ese desparrame, porque fue como una especie de desparrame, Sí, empezando por el tema, por ejemplo, de lo que se llamó el destape, sí, en la revista Interview, me acuerdo, me llamaba muchísimo la atención aquello, sí, por la educación sexual que habíamos vivido, y luego todo el tema de la experimentación en la música, sí, del juego, era como algo, digamos, de mucha experimentación, muy lúdico, con ujú, muchas cosas que ahora te dan un poco de vergüenza también. Por claro, ejemplo, el claro, cine de Destape te da un poquito de vergüenza claro, también, que era pero como, en aquella época a la gente le era lo encantaba, moderno y le ahora es lo encantaba. casposo, Ahora de los ¿no? Sí, casposos, exactamente. pero bueno, se estaba como experimentando, ¿no? Yo, de hecho, yo soy del 74 y bueno, casi más como curioso, quizá como historiador, Sí, a mi juicio, como que hubo dos movidas. En cuanto a la movida madrileña, que bueno, sí, también hubo movida en Vigo sí, sí, y en muchos sitios de España. sí, Una movida que digamos que fue la oficial, que muchos de los grupos musicales, pop y ujú, techno, eran hijos de gente muy adinerada sí, y sí, que, sí, y sí, que se abría sus posibilidades a poder grabar discos y demás. Grupos que por otro lado también eran rompedores, eso nadie sí, les quita sí, el mérito, pero yo recuerdo, he escuchado muy recientemente a artistas de la época más de rock and roll, que claro, pues tipo Obús, Leño, grupos que estaban muy politizados eso, y que en verdad no engarzaban con la movida madrileña, sí, porque digamos que los rotativos, que los medios de comunicación daban más cancha, más pábulo sí, a esos grupos más poperos, sí, que sí que eran rompedores, pero que al fin y al cabo pues eran pues hijos de directores de cine, como por sí, ejemplo los Hombres G sí, sí, o sí, 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 los hay, hermanos Vega, que venían también de gente de los Urquijo. sí, Alaska y los Sí, Pegamoides, ¿no? también, sí, 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 sí. pero bueno, pues eh, Ujú. tú, una pregunta que es una pregunta genérica que se la estamos haciendo en Alucine Vecine a todas las personas Sí, nacidas antes de 1975, por lo menos que guarden memoria consciente, sí, sí, es ¿qué estabas haciendo el 23 de febrero de 1981? sí, sí, Para quien sí. nos escuche desde América Latina, por ejemplo, decir que el 23 de febrero de 1981 hubo un golpe de Estado en España postdemocrático y que fue un tanto curioso. Sí, sí. Pues me acuerdo que esa tarde precisamente yo estaba, habían cerrado ya mis padres la tienda que tenían, una tienda de ultramarinos y panadería. Entonces me acuerdo que me metí ahí a beberme una cerveza, y estuve un ratillo allí tranquilamente bebiéndome una cerveza, comiéndome unas patatas fritas o algo así. Y entonces cuando subí a casa, fue cuando estaba toda la movida, y me acuerdo que me llamó la que era mi novia, pero entonces que era mi mujer, Ujú. muy preocupada por si me llamaban a filas, por si, dice, estoy preocupada por si hay una guerra y te llaman, digo. Entonces, bueno, yo me lo tomé un poco, en aquella época yo acababa de llegar de Murcia, donde estuve unos años viviendo y estudiando filología hispánica, y justo en el 81 empecé a estudiar magisterio. Lo de filología hispánica no funcionó mucho Ujú. y me vine aquí a Albacete a estudiar magisterio, que me convalidaba unas asignaturas. Y entonces eso, bueno, era un momento en el que yo era un pésimo estudiante y malísimo, malísimo, porque ya había empezado a escribir y todo, para mí todo era la literatura, no había nada más Sí, sí, importante que la literatura. Y lo que viví en el golpe de Estado lo viví, pues yo creo como todo, la mayoría de la gente, pues no sé, alucinado, entusiasmado en el sentido de que veía que no iba prosperando, porque claro. fue muy importante la radio y la televisión en aquella época. Entonces, claro, como lo que ocurrió fue que se grabó justo el momento en el que Tejero entró
al hemiciclo, que eso Sí, fue algo histórico. sí, sí. Entonces, aquello, bueno, pues la televisión pues nos dio mucha cancha, mucho, y luego, bueno, pues todos los programas también, sobre todo en la radio, Ujú. José María García, me acuerdo, pues nos fueron como si estuviéramos allí, es decir, nos fueron acompañando de la mano como si estuviéramos En allí, un partido de fútbol, sí, ¿no? en las afueras, Retransmitiendo. exactamente, como si fuera un espectáculo. Y entonces, bueno, con mucho entusiasmo de ver que no prosperaba. Y no llegué a tener miedo, la verdad, quizá porque fui un poco Es inconsciente, no que llegué a tener miedo. analizando el golpe de Estado, la verdad que fue algo muy serio y muy preocupante porque Mm, ver los tanques en la calle, ver cómo entran unos guardias civiles a un congreso claro, que claro, apenas tenía unos años, unos meses claro. y una democracia recién estrenada, también tuvo una imagen como muy chusca. Yo recuerdo Sí, escuchar sí, sí, a sí, Ramoncín, a Ramón, sí, contar que leyó en un periódico londinense, me parece que era, sí. una errata, un error, porque salía una foto de Tejero con el tricornio y Sí. decía, un loco vestido de torero ha entrado en el Congreso de los Diputados. Y Es además verdad, contaba Ramoncín, es que verdad. por entonces yo creo que Ramoncín tendría unos 19 o 20 años, ya estaba Sí, despuntando mucho en la música, sí, que él estaba en uno de los listados que habían encontrado a Tejero o al entorno de Tejero sí, sí, para encarcelar o para sí, incluso sí, para darle el matarile. Ya ves, un sí, chaval sí, de 20 fíjate, años fíjate, que sí, estaba cantando Yo soy el rey del pollo frito. ¿Qué claro, peligro podría suponer para la claro, estabilidad y el equilibrio sí, de España? O sea, que sí, era sí, todo como un poco cutre, pero que sí, fue algo pues muy a tener en cuenta, muy muy serio y serio, muy sí, peligroso, claro, sí, efectivamente, claro. efectivamente, sí, sí. Sí, yo me acuerdo, claro, de Ramoncín, claro, que ahora lo ves como era un chaval que era muy rompedor estéticamente y con Claro, sus letras. sí, Era una especie de punky, yo sí, sí, creo, de sí, punk, hacía música punk, pero más allá de eso, pues claro, en España, claro, veníamos de una época donde nadie se movía, ¿no? Fuera de lo que dictaba Franco. Entonces, claro, sí, incluso esas letras sí, del Rey del Pollo Frito, Huele mis pedos, come mi mierda, todo aquello sí, sonaba una cosa terrible y sin embargo ahora lo ves como una cosa pues claro que graciosa, ¿no? además el Rey del Pollo Frito, mucha gente se cree que era autobiográfico y se lo dedicaba, me parece, a uno de sus editores que se Ah, había sí, sí, enfadado con él. sí, sí. Y sí, Mm, es curioso. También dijo una frase que cuando le preguntaron que por qué cree que él seguía en el Candelero, pues sí, sí, sigue haciendo conciertos, aunque no grabe discos, sí. tan a menudo dijo una frase que a mí se me quedó grabada, decía, porque es que mientras que otros grababan, mientras que otros cantaban por entonces, que se han perdido en el supermercado, yo cantaba Nicaragua. Sí, 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 sí. Bueno, dicen que somos nosotros y nuestras circunstancias. ¿Tú crees que tus circunstancias, lo que has hablado antes, un niño Ujú. solitario, tus circunstancias, tanto en la infancia como actuales, crees que han influido en que te hayas querido dedicar a ser dramaturgo, escritor, Haijin? ¿Se Ujú. dice Haijin o Haijin? Haillín, Haijin, Haillín. Haijin. Sí, sí, sí. Bueno, estoy convencido de ello, Sí, estoy convencido. Yo creo que la dimensión contemplativa, vamos a llamarlo así, que yo creo que tengo ahora en mi madurez, yo creo que viene de ahí, viene por ejemplo, de contemplar caer la nieve desde la ventana del piso de mis padres, ujú, horas y horas contemplando caer la nieve, qué curioso. los mismos paseos cuando nevaba, eh, con muchísimo frío, con incluso 24 grados bajo cero en el año 71, me acuerdo que llegamos a tener. eh, Esa dimensión contemplativa yo creo que es lo que me ha hecho dedicarme, bueno, dedicarme a escribir, es un hobby porque yo no he vivido de la literatura, pero bueno, en realidad ha sido mi gran vocación. Ujú. Y sí, yo creo que efectivamente el ser hijo único, el vivir en Albacete, el clima, todo eso me parece que me influyó mucho. Quizá también por los profesores que tuve, algún profesor Claro, de literatura que me llamaba muchísimo la atención,
todo lo que decía, en fin, yo creo que sí. Ujú. Ujú. Aristóteles hablaba también de la predisposición natural del individuo, pero Sí, según lo que me has contado, yo creo que ha sopesado más tus circunstancias, sí. pero ¿crees que si no hubieran existido esas circunstancias hubieras querido ser también poeta, escritor, Pues dramaturgo? la verdad es que no lo sé, no lo sé, Desde luego. porque es un tema así como muy profundo, muy filosófico. No sé, el que cree en la reencarnación, pues dirá que a lo mejor también influye en otras vidas. Yo me Sí, acuerdo que una vez me hicieron una regresión, sí, sí. no sé si fue una regresión, pero bueno, Ujú. fui a a una terapeuta que llevaba a cabo este tipo de prácticas y me hizo una especie de hipnosis y yo tuve una especie como de visión o de sueño lúcido que no sé si realmente se referiría a una vida anterior o sería simplemente un sueño en el que yo pues me veía como en otra vida siendo escritor también. Qué maravilla. En Francia, me acuerdo que era en Francia y era un señor que se dedicaba a escribir y lo vi muy claramente y me parecía El, que era yo en otra vida, ¿no? el Víctor Hugo Manchego. Sí, sí, sí. Así que quién sabe, quién Sí, sabe. sí, sí. Sí, sí, sí. Estamos en el EA Teatro de Albacete, que es la ciudad de Frutos y, por cierto, la ciudad en la que yo llevo viviendo desde hace 25 años. Primero agradecer a los gestores de este lugar magnífico del EA Teatro. Es un sitio maravilloso que además tiene una historia súper curiosa. Es un auditorio pequeñito, pero que ha Ujú. costado sangre, sudor y lágrimas mantenerlo, porque mantener el teatro es súper complejo. Pues el Sí, EA sí, Teatro está muy vinculado a la vida de Frutos Soriano. Cuéntanos qué sí. significa para ti este lugar. Bueno, significa muchísimo porque cuando empezó el EA Teatro, que si no recuerdo mal fue en el 2011, porque antes había sido el cine Candilejas. Bueno, de hecho en el 2011 todavía se llamaba Candilejas, ¿no? Y luego le cambiaron el nombre a EA Teatro. Supuso muchísimo porque, bueno, un espacio tan pequeño dedicado al teatro no había en Albacete. Entonces yo me quedé alucinado, me quedé impresionado con esa cercanía, con la cercanía ante los actores, con las obras que aquí se hacían, que en gran parte eran obras con guiones locales, con actores Mm. locales. A mí eso fue como una especie de revelación, me influyó muchísimo y de hecho yo quise formar parte de este proyecto y bueno, aunque yo nunca había escrito teatro e incluso me parecía dificilísimo dominar el arte de la conversación, de los diálogos, me parecía algo como imposible y de hecho yo prácticamente nunca había escrito diálogos, pero bueno, me inspiraron tanto que empecé a escribir Ujú. obras y bueno, pues empecé a colaborar y sigo colaborando con ellos. El EA Teatro fue antes un cine en el cual se emitían películas en versión original, Ujú. pero antes de eso fue otro tipo de cine, Sí, sí, fue un cine porno. un cine Sí, sí, un porno, cine un porno. cine X. De Cine hecho, X, sí. según veníamos para acá, le estaba comentando yo a Hugo, a nuestro realizador, que si hiciéramos una psicofonía aquí podría salir cualquier cosa. Sí, 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 efectivamente. Podría salir Efectivamente. desde Sí, una frase de teatro clásico sí, hasta sí. vete tú a saber. Sí, 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 efectivamente. Sí. Y la verdad es que tiene que ser complicado y es bastante loable, ¿no? Que en los tiempos que vivimos sacar adelante un proyecto como este, porque mantener un local con tantos metros cuadrados, porque este Ujú. auditorio es pequeño, pero tiene más lugares y Sí, no sí, es sí. un teatro privado que sea propiedad de un gran inversor ni nada de eso. El haber conseguido que un cine Sí, sí, sí. que haya sido un cine de, de películas de autor, Sí, de versión original, que no era rentable efectivamente. Sí, por desgracia, sí. convertirlo en teatro y que sobreviva, la verdad que es loable. Así que nada, Sí, sí, gracias sí. a
por habernos cedido este espacio y sobre todo felicidades. Los que viváis aquí en Albacete os invitamos a que vengáis a Sí, todas sí, las sí, funciones que se hacen aquí, que además creo que hacen totalmente, cursos totalmente, sí. y de todo aquí en el EA Teatro. Ujú. Bueno, eh, ¿qué es un haiku? Bueno, pues esta es la pregunta del millón, porque la llevo contestando como, no sé, desde el año 85 o por ahí, ¿no? Bueno, un haiku es un poema de origen japonés, un poema muy breve que suele ser de 3 versos, aunque puede ser de 2 y también de 1 e incluso extraordinariamente de 4, pero manteniendo la brevedad. ¿Y la esencia del haiku cuál es? Pues es que el haiku en eso se diferencia de la mayoría de la poesía lírica occidental, no expresa tus sentimientos ni tus ideas, sino que expresa algo del exterior, fundamentalmente yo diría que en el 90% de los casos de la naturaleza. Es decir, que el yo del autor queda, digamos, como relegado, nunca extinguido, porque efectivamente todo pasa por nuestro yo, pero como que hay una especie de cortesía, de elegancia muy japonesa, de decir, bueno, yo hablo de lo que veo y de lo que está sucediendo afuera, pero no intervengo, ¿no? Ujú. Y en los casos que no sea de la naturaleza, por lo menos del ambiente, ¿no? Claro, puede ser del ambiente, puede ser haiku de interior, puede ser de algo que tú observes que te llama la atención en otra persona, que eso sería más lo que se llama senryu, Ujú. ¿verdad? Voy a ponerte un ejemplo para que lo veamos claro. Un senryu sería, es un ejemplo muy curioso porque el humor japonés es un poco escatológico, que sería, mientras conversan, el abuelo y la abuela se tiran pedos. Eso, por ejemplo, sería un senryu que está cercano al haiku porque es algo que tú ves, no tiene nada que ver contigo. Sí, sí, Tiene también un sentido del humor sí, que sí, es llamativo para Occidente porque es sí, como una cosa un poco infantil, sí, pero también tiene, si te das cuenta, la ternura, la piedad de, bueno, de observar algo que en principio puede ser desagradable, pero que luego en realidad es bonito porque es eso, ujú. pues eh, sin juzgar, Sí, sí, decir algo de la realidad de la vida, que es cuando uno envejece, pues sí, a sí. veces no puede controlar el cuerpo y eso pues te puede dar una Ajá. sensación de ternura incluso, ¿no? Sí, tiene esas dos partes, ¿no? El preciosismo de la descripción del ambiente de una manera tan generosa como tú dices, y Sí, otra el impacto. Porque, sí, sí. efectivamente, Y sí, bueno, sí, estamos en Albacete, en La Mancha, y aquí, que yo sepa, hay mucho movimiento de haiku, hay muchos sí, haijins. mucho, mucho, sí, sí. Eh, ¿Tú crees que tiene algo que ver? Hablábamos antes bueno, del ambiente, de lo que Ujú. influye las circunstancias. ¿Tú crees que tiene algo que ver en la idiosincrasia manchega, que evidentemente Sí. no se parece nada a la japonesa, pero crees que tiene algo que ver para que aquí haya muchos escritores de haiku, o haya mucho entusiasmo por el haiku, tiene que ver nuestra propia idiosincrasia? Yo no lo sé, me lo he preguntado porque yo la verdad es que a pesar de ser Heijin no he viajado todavía a Japón, Sí, pero en la Asociación de la Gente del Haiku en Albacete, que es donde yo pertenezco, sí, sí que ha habido compañeros sí. que han viajado y bueno, Un pues amigo común, Elías Rovira. Elías Rovira, por Sí, sí. ejemplo, Javier Sancho. Ujú. Sí, Elías Rovira viajó de hecho porque ganó Ganó un premio, un sí, sí. concurso con un haiku y el premio maravilloso era un viaje Sí, sí, sí. pagado a Japón. Y entonces lo que dicen que han visto con lo que yo veo aquí no se corresponde mucho. Ah, claro, Entonces no lo sé si tiene que ver algo la idiosincrasia japonesa con la manchega. Sí que es sí, verdad que a veces pues somos, tradicionalmente los manchegos somos un poco parcos, sí, un sí, poco silenciosos, no somos de mucha gestualidad ni de mucho expresar sentimientos. Ahí puede haber algo sí, que se relacione con los sí, no, no japoneses. me refería tanto a Sí, que nosotros nos podamos parecer, bueno, yo me considero manchego, tengo sí, 50 años y llevo 25 años aquí, por lo menos ujú, el 50% sí, soy, sí, sí, soy manchego, pero me refiero a, no a la similitud, mm, sino más a la compatibilidad, ¿no? ujú, Por hacer una broma, evidentemente, sí, sin sí, tener en cuenta la métrica, porque
sí, sí, yo soy lector de haikus, pero no tengo ni idea de escribir un haiku, ¿no? sí. Pues decir, el EA Teatro, un lugar formidable, Odo Sí. que me he dejado la sartén en el fuego. Sí, 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 sí. Podría ser un haiku manchego, ¿no? Un Claro, poco a claro. lo José Mota. Claro, podría ser porque podría ser un senrio perfectamente. Y luego es verdad que el haiku, la métrica del haiku es igual que la métrica de la seguidilla. Sí, Y entonces en La Mancha tradicionalmente la seguidilla, pues la copla que es parecido a la seguidilla, pues ha tenido mucha importancia. Luego la repentización. Entonces sí, sí, quizá literariamente también pues tengamos algo en común. Lo cierto es que yo creo que aquí el hecho de que haya tanto Heijin, pues ha sido un poco una serie de circunstancias. Empezamos en el 85, Ángel Aguilar y yo, porque que yo recuerdo no había nadie que se dedicase al haiku aquí en ujú, Albacete. Bueno, a nosotros nos gustaba por las ediciones que me han salido, sobre todo en Hyperion, sí, sí. y entonces, bueno, pues nos dio por empezar a estudiarlo, empezar a escribir y luego pues hacer recitales, que eso fue lo más arriesgado, lo más heavy, porque en aquella época hacer recitales, sobre todo en los institutos, era exponerte a que los chiquillos se riesen de ti, se burlasen como así ocurría. Sí, Porque sí, sí. claro, les parecía como que les estábamos tomando el pelo. Sí. Pero luego realmente empezó mucha gente a identificarse con este poema y bueno, y al final, por mediación sobre todo de Lía Rovira, pues formamos la Asociación de la Gente del Haiku Ujú, en Albacete y hay muchísima gente que le interesa el haiku. Yo no sé si es porque la gente tenemos necesidad también a veces de parar un poco, de silencio, de sencillez, de vida contemplativa. ujú, En fin, hay gente que hace yoga, gente que hace meditación, ujú. este tipo de terapias, y hay gente que escribe haiku, que también es un camino, ¿no? Un camino Claro. de silenciamiento, Ujú, no lo sé, pero el claro. caso es que hay mucho movimiento aquí en ¿Tú Albacete. tienes recuerdo de la primera vez que escribiste algo? Creo que has dicho que desde los 18 años, pero tienes Sí, conciencia de tu infancia, la primera vez que escribiste algo, aunque no fuera de calidad, aunque no fuese sí. en serio, aunque fuera pueril. ¿Tienes recuerdo de ese Bueno, momento? realmente antes de eso, claro, te he dicho antes que tengo buenos recuerdos de mis profesores de literatura, entonces claro, yo pues hacíamos lo que se llamaba redacción, ¿no? Sí. Redacciones. Entonces te decían un tema en clase y tú escribías sobre ese tema. Y entonces lo primero que recuerdo fue una redacción que luego mandé a un concurso del colegio de Salesianos, que era donde yo iba, Ujú, una redacción sobre la paz y ujú, que ganó un premio y me dieron un diploma que todavía conservo, ujú. un diploma precioso hecho a mano en pergamino y 100 pesetas de la época. Entonces, ese es el primer recuerdo de algo que yo escribiera y que bueno, que gustaba, ¿no? Que gustase, ¿no? Claro. Claro, eres dramaturgo, has escrito obras de teatro. ¿Has dirigido alguna de tus obras? No, no, ¿No? no. No las has dirigido. No las he dirigido, no, soy un aficionado, es decir, no, Ya, ya. no soy un dramaturgo experto, no conozco mucho el mundo del teatro más que como aficionado, Yo entonces no me atrevería. vi una Aunque en realidad, ahora que sí que actué como ayudante de dirección en la última obra, el último texto mío, que se llama Samsara, que es un Ujú, homenaje a José Luis Cuerda, que bueno, es una obra que escribí junto con José Manuel Cuenca, otro dramaturgo de Albacete, sí. y ahí sí que yo hice un poco de ayudante de dirección con mis escasos conocimientos. No, yo vi una obra tuya precisamente aquí en el EA Teatro. Sí. eh, ¿Quién la dirigió? Me parece que fue Paco. ¿Te refieres a Para España a lo mejor? Sí, Bar Sí, España. esa la dirigió en Gracia. Ah, gracias. En Gracia, aunque yo creo que Paco Redondo también dirigió alguno de los, porque eran varios Ujú, microteatros. ya, Entonces creo que Paco Redondo dirigió alguno, pero va. en Sí, sí, Gracia sí. fue la que dirigió Sí, sí. la mayoría, sí. Bueno, pues si no has dirigido ninguna de tus obras, la siguiente pregunta creo que ya me sé la respuesta. Sí. ¿Alguna vez te has planteado interpretar? Bueno, no me considero actor, pero sí que he interpretado, actuado aquí en el EA Teatro en varias ocasiones, sí.
siempre Sí, con personajes secundarios, yo me pongo muy nervioso. sí, No tengo yo una percepción mía como actor, aunque bueno, es cierto que de joven, de chaval, me gustaba cantar, en fin, tenía un poco de vis cómica y bueno, pues cuando me lo han pedido he intentado hacerlo en fin, lo mejor fíjate posible. que curioso. Yo, Sí, yo la verdad es que admiro muchísimo a los actores y yo no me suelo poner nervioso cuando hablo en público, cuando doy alguna charla sobre mis libros o alguna conferencia en algún colegio ante niños, que es el público más sí, difícil, no me pongo sí, sí, nervioso, pero creo que actuando, creo que lo pasaría muy mal. Creo sí, sí, que sí, sí, sí. y a lo mejor me gustaría, pero yo creo que ponerme en la piel de un personaje, Sí. eh, yo creo que sería algo, no sé, muy duro para mí. Sí, a mí me parece terrorífico, Sí, la terrorífico. verdad es que Sí, sí, sí. que es Terrible, admirable. terrible. De hecho, yo las poquitas veces que he actuado, eh, bueno, también a actores profesionales, a mi amigo Jeromo, por ejemplo, Jeromo García del Valle, Sí, sí. o mi amigo José Zafrilla, que son actores maravillosos. A José Zafrilla no sé si lo creo, pero a Jeromo sí me contó que le pasaba algo parecido a lo que me ocurría a mí, que le entró alguna especie de pánico Sí. y bueno, pues a lo mejor yo, por ejemplo, siempre tenía que ir al servicio antes de... Era una cosa terrible, ¿no? Y entonces solamente podía salir de esa especie de pánico, pues eso, pues con meditación, con Ujú. ciertas meditaciones, con algo de oración, que yo soy una persona espiritual, y entonces eso era lo que me salvaba, lo que me salvaba, es decir, como ponerme un poco en manos de algo superior a mí, algo así inconsciente y tal, Sí, y salía y entonces me acuerdo que sí que me entregaba completamente y siempre di el paso ese, el paso del pánico y de los nervios que lo somatizaba, sí que lo daba a luego salir y olvidarme por completo. Pero me fíjate, parecía algo milagroso. fíjate. Como decir, bueno, no sé cómo ha ocurrido esto, ¿no? Fernando Fernán Gómez, uno de los mejores actores de cine y de teatro que ha dado este país, y Uh una -huh. persona que tú la observabas y parecía una persona muy dura, muy atrevida, muy echada para adelante, incluso con un carácter, pues eso, Sí, muy tosco, muy apasionado, sí, sí. dijo que él se hizo director de cine precisamente porque tenía una timidez enfermiza Sí, sí, y que prefería dirigir a actores sí, sí, que interpretar, que ser dirigido. Decía que era uno de los que le gustaba, sí, pero que sí, era sí, uno de sus peores momentos, que sí, tenía sí, una timidez enfermiza, ya ves, un señor sí, sí, que recuerdo, no me acuerdo qué fue, le interpelaron una vez gente de prensa y sí, iros sí, a la mierda, no sé qué, no sé sí, cuánto, sí, como que sí, perdió, era un poco sí, 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 pasivo-agresivo, ¿no? sí, Pero que sí, sí, tenía por lo visto una timidez enfermiza. Yo cuando escuché eso sí. me sorprendió bastante, porque la timidez es algo muy que no suele dar la cara. Hay gente Sí, 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 que es eso, verdad. somos tímidos y que no aparentamos Es para verdad, nada. Sí, sí. es cierto, sí, Y sí, decía sí. que dirigía por eso, Sí, porque se sentía mejor dirigiendo que siendo dirigido. sí, sí, sí. ¿Tú recuerdas la primera vez que te sentaste en la butaca de un teatro como espectador? Pues yo recuerdo que en el colegio de Salesianos había un teatro, un cine, y yo creo que fue ahí, sí, yo creo que fue ahí. Nos ponían sobre todo películas y a mí me parecía algo maravilloso. Era, bueno, solamente por las películas que nos ponían valía la pena ir a ese colegio. Pero teatro muy poquito, pero sí me acuerdo que de una vez que fue un señor allí, un Rasoda, y entonces nos recitó un poema que se llama El Pillayo, que era un poema Ujú. muy famoso en aquella época, un poema sobre un señor que tenía a sus nietos y a varios nietos y que era pobre de solemnidad, era una especie de mendigo, Ujú. y era un poema así como un poco sentimental que era también teatro, era también, digamos, una especie de monólogo, y sí, y me acuerdo de ese momento, de ese poema que me impactó mucho. Sí.
¿Y qué sensación tuviste? Así de que te impactó, que Sí. te... Bueno, es que para mí el teatro es, a mí yo creo que me impacta todavía más el teatro que la poesía, por Claro, ejemplo, que un buen poema me parece maravilloso, pero el teatro yo creo que me impacta más que la poesía e incluso más que el cine. Es decir, no sé, me parece algo tan milagroso claro, estar ahí sentado y estar viendo a personajes más vivos, tan vivo, vivos o más vivos que los que tú ves en la vida cotidiana, claro. que eso me produce una sensación así como una especie de euforia vital maravillosa, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la primera vez que me senté en una butaca de un teatro. No recuerdo ni qué teatro era, sé que era en Madrid, porque Sí, yo me crié en Madrid, nací en Baracaldo, en Bilbao, pero me crié en Madrid. sí. No recuerdo ni qué teatro era, sí que sé que nos llevó el colegio, pero Ujú, las sensaciones sí que las recuerdo. Sentarme en sí, una butaca y ver, porque yo tenía algo de resto visual, pero da igual, sí, ahora soy ciego total y cuando me siento en una sí, butaca del teatro siento lo mismo, sí, 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 porque iba al cine y bueno, te impresionaba, ¿no? Porque pues, ver cómo actuaban, cómo sí, sí, los diálogos y demás, impresionaba, pero la sensación era, esta gente está ahí delante de mí sí, en carne y hueso sí, y sí, sí, están haciendo esto para mí. O sí, sea, para mí, o sea, para mí sí, y para sí, los sí, otros 200 niños, ¿no? sí, 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 Pero para mí, o sea, era como una sensación de gratitud sí, efectivamente, tremenda y recuerdo efectivamente, que se me hizo un nudo en la garganta. Yo me quedé sí, pasmado y súper agradecido sí, y sí, se sí, me pasó volando la obra. No me acuerdo ni qué obra era, sí, pero el ver ahí gente de verdad sí, delante sí, de ti, yo creo que sí, esa sí, es la gran magia sí, que tiene el teatro, efectivamente. ¿eh? Porque Y, están sí. actuando para ti. Yo también esa sensación de gratitud, de agradecimiento a los actores, también, claro, también a los directores, lógicamente, es decir, a todo el grupo que hace que una obra de teatro sea real, pero sobre todo a los actores. Los actores siempre he sentido una gratitud enorme de decir, joder, muchas gracias de verdad Claro, por hacerme pasar estos momentos tan claro. maravillosos, ¿no? Además, cuando hacen una morcilla, ¿no? Algún error que Sí, cometen, sí, sí. al espectador le da igual, o sea, no es que le dé Efectivamente, igual en el sentido, efectivamente. sino que lo agradece porque es como si estuvieran ahí contigo, ¿no? Como, pues igual que Sí, si tú y yo estamos conservando, estamos sí, hablando y sí, me sí. confundo de palabra, mira, me acabo de confundir de palabra, Mira, precisamente lo y que no, decimos. Y y no no pasa pasa nada. absolutamente nada, pues en el teatro es igual, tiene esa Sí, frescura, ¿no? sí, De sí, que se están dirigiendo a ti, sí, es algo súper mágico. sí, sí, ¿Qué sí. obra te gustaría ver en este momento, aunque sea una obra que hayas visto ya? Sí, bueno, hay muchas desde luego, pero una que siempre, desde que la primera vez que la vi, me dejó impactado y que la he visto porque está en vídeo, está en YouTube, y que me impactó muchísimo fue La Taberna Fantástica de Alfonso Sastre. Sí, Me sí, pareció una maravilla. Yo, si no recuerdo mal, creo que fue esa obra la que le dio al brujo su primer éxito. sí, Eh, y yo no sé si la has visto, es maravillosa. Es una obra que transcurre en una taberna de un barrio como podría ser aquí a lo mejor el Cerrico hace 20 o 30 años. Un barrio madrileño, pero pues eso, de mucha ujú, pobreza, de mucha delincuencia, muchas adicciones, mucha incultura. Y entonces es simplemente lo que sucede durante un par de horas en esa taberna. Es decir, la forma de hablar, la forma de expresarse, los giros lingüísticos, la dificultad, que claro. eso me parece maravilloso, hacer una obra de arte con gente que está hablando y que no sabe prácticamente hablar porque no tiene esa cultura Ujú, de haber aprendido a leer y a escribir, ¿no? ujú. Vamos, me pareció maravilloso y Y te siempre que gustaría volver a puedo verla. la vuelvo a ver, sí, sí. Vale, te he hecho esta Mm. pregunta para tenderte una trampa, Vamos a porque ver. ahora vamos a hacer un juego. A ver, tienes Sí, 5 euros en el sí, bolsillo. sí, sí, Has comido por última vez a las 2 de la tarde sí, y son las 10 de la noche sí, y no tienes posibilidad de volver a comer nada hasta el día siguiente. sí, Y sí, solamente tienes esos 5 euros sí, sí, y estás en la puerta de un teatro que van a representar tu obra favorita
Ajá. Sosastre, la que has dicho, y al lado hay un restaurante de buffet libre donde te dan de comer una oferta ese día por Sí, 4 sí, euros, te sobraría incluso 1 euro sí, 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 para sí, entrar a comer. sí, sí. ¿Qué harías? Bueno, yo lo tengo claro, iría a la obra de teatro clarísimo. Tampoco me costaría mucho porque de joven me hubiera costado más. Ahora hago ayuno intermitente, con lo cual yo, por ejemplo, no ceno, con lo cual no pasaría nada. Pero bueno, aunque pasara algo de hambre, no me importaría. Vamos, estoy Claro, convencido de que iría a la obra de teatro, sí, sí. porque alimentarías el alma Sí, y el sí, sí. estómago ya habrá otro día, ¿no? Para Sí, alimentarlo. sí, El sí, alma ya, no siempre tiene efectivamente. las mismas Claro, oportunidades claro, para ser alimentado, ¿no? claro, claro, Ha- sí, sí, Has totalmente. hecho, Totalmente, sí, sí, sí. pues, el stand-up, la comedia, digamos, de masas, Sí, monólogos, etcétera, sí, está sí. últimamente incluso llenando estadios, plazas de toros. Mm, Es una forma de teatro, de espectáculo. sí, No sí, hay que quitarle a lo comercial la parte positiva que tiene. claro. Pero sin embargo, el teatro clásico, incluso el teatro contemporáneo o la comedia está pasando dificultades. ¿Qué crees que se podría hacer para Ujú. mejorar Sí, sí, el sí. teatro? Bueno, es verdad que ahora, por ejemplo, la mayoría de la gente que conozco, de amigos y tal, van a musicales, por ejemplo. Ujú. El Rey León, Sí, Arrasa, hace poco vi El Médico sí, también, son musicales que están muy bien. Yo, sin embargo, me gusta más ese otro tipo de teatro, por ejemplo, el que se hace aquí en ELEA. ujú, Y es verdad que, bueno, por ejemplo, los monólogos, el famoso club de la comedia, a mí siempre me ha llamado la atención, pero son muy difíciles. Hay que saber hacerlos también. Es decir, sí, hay monologuistas que son buenísimos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Quique San Francisco, sí, que me sí, sí, parecía una auténtica sí, sí. maravilla. En fin, pero muchos monologuistas. Y me acuerdo que eso se intentó hacer también con personajes famosos, presentadores de televisión, otros actores, y no funcionaba porque eh, el que tiene arte, Sí. y el arte hay que trabajarlo también. Es algo muy difícil, es como un milagro. Entonces no todo el mundo puede tener acceso simplemente con la voluntad. Entonces en ese aspecto, pues eso, hay que saber elegir pues Ujú. la calidad. ¿Y qué se podría hacer para que la gente fuera más a ver este tipo de teatro? Pues lo que dice la mayoría de la gente que le hacen esta pregunta, pues es un poco la educación, todo parte de la educación y del colegio, de la escuela, de los propios Sí, yo creo que es padres, muy importante. ¿no? Yo creo que si desde un principio pues estás acostumbrado a leer buena literatura, a ver buenas obras de teatro, también a comentarlas, que es muy importante en un determinado momento, a lo mejor en la juventud y tal, pues el debatir, el comentar, el hacer lo que antes se llama cineforum, Mm, todo eso en la infancia y la adolescencia es lo que te hace que luego el gusto esté educado, ¿verdad? claro. Quizá lo que ocurre ahora también un poco es que los niños son muy difíciles de impresionar porque, claro, ahora tienen tantos canales de información que en YouTube, Claro, con las nuevas tecnologías pueden ver cosas súper impresionantes en un simple teléfono móvil y llevarles a un teatro a que actúen delante de él. A lo mejor no les parece tan interesante como nos pudo ya, parecer a nosotros claro. en nuestra infancia, pero yo creo que sí, que en el colegio educar en el amor al teatro es importante y a la lectura también. Aunque hay algo hay una frase, por ejemplo, que a mí me rechina mucho, lo de lectura obligatoria. Ah, sí, 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 es verdad, Esto es es lectura verdad, obligatoria. es Sé que verdad, es casi necesario, ¿no? es verdad. Sí, Pero recuerdo que, por ejemplo, eh, autores que yo ahora leo y releo mucho, desde Orwell hasta muchos, ¿no? Que sí, cuando Hemingway, el viejo y el mar, era sí, lectura obligatoria y tal, sí, y los lees ahora dices, joder, qué maravilla, si antes me parecía claro. un peñazo cuando me lo habían hecho, cuando me habían obligado a ello, ¿no? Claro, con el Quijote ha pasado muchísimo. La mayoría de la gente que le pregunta si ha leído el Quijote, o te dicen o no lo he leído,
o Claro. lo leí ya Sí. de adulto porque de pequeño empecé a leerlo porque me obligaban y era insoportable. Vol- Y efectivamente eso había que revisarlo, claro. Volviendo al tema de los superllenos en los musicales, claro, los musicales Mm, se necesita una superproducción, se necesita un inversor muy, muy potente, pero hay ahora también en la comedia, en la comedia stand-up, que ese formato que es estadounidense, que yo creo que procede de los años 30 más o menos, sí, hay ahora un cómico, no recuerdo bien el nombre, no sé si es Juan Dávila, Hugo, si lo puedes buscar luego, me sí, sí, corriges, que ha llenado estadios enteros y plazas de toros. Ahora se está llevando mucho la improvisación, porque este señor sí, hacía su monólogo, la verdad es que tiene su mérito, porque este sí, hombre ha declarado muchas veces que ha llegado a ir a salas o a pubs a hacer un monólogo sí, sí, y se ha tenido que ir sin que nadie se ría. sí, sí, A veces le han contratado ayuntamientos y no ha ido a verle nadie y el sí, sí, alcalde de turno le ha obligado a actuar y sí, ahora sí, está llenando estadios. Lo descubrí hace poco. sí, No sí, soy especialmente consumidor de ese tipo de comedia, sí, sí. pero oye, tiene su mérito. Parece que se llama Juan Dávila. ¿Lo puedes buscar? Juan Juan Dávila, Dávila, sí, exacto, sí, sí, sí. no lo No lo conozco. conocías. Pues nada, Yo lo miraré. se lo escuché Mm, una vez a Pablo Carbonell. sí, 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 Es decir, que, sí, sí, que lo admiraba porque porque no ponía filtros sí, 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 en sus... Porque es improvisación. Él hace una especie de monólogo, pero luego sube gente al escenario y la gente se lo pasa, se entrega a tope, es impresionante. sí, sí, sí. Eh, ¿Tú crees que para el teatro clásico hay vida más allá del Festival de Almagro? Pues yo no lo sé, está el Festival de Chinchilla que la gente le gusta mucho, la gente va mucho. No lo sé, yo creo que sería poner un poco la carne en el asador para hacer más obras de teatro en otros circuitos. Yo creo que gustaría, porque yo creo que todo lo que tiene calidad gusta. Es decir, Sí, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la poesía. La poesía, por ejemplo, es un género minoritario y muchas veces hay gente que tú le preguntas si ha leído poesía y dice, pues mira, no he leído nada, lo claro, que leía de pequeño y tal. Pero luego van a un recital de un sí, buen poeta con unos poemas bien elegidos y se emocionan, se les saltan las lágrimas. Es sí. decir, que con el teatro clásico pasa igual, es decir, una buena obra bien interpretada, Ujú, cualquier persona que no haya visto teatro en su vida se va a ujú, emocionar. Es que eso es así de claro. Entonces se trata pues de apostar sí. por la calidad también, ¿no? Yo me enamoré de la poesía con 14 años y no fue gracias a un libro, fue gracias a un recital precisamente que Ujú. hizo. Yo vivía en un pueblo de Madrid, en Pinto, y vino el Sí. actor Juan Diego, Ah, sí, que sí, sí. recitaba de maravilla, Maravilloso, sí, sí, sí. y me llevó mi madre Sí, y no lloré sí, porque por aquello de antes de que los chicos no lloran, sí, sí, sí. pero salí Sí. de allí y mi madre, ¿qué? ¿Te ha gustado? Pero vamos, Sí, sí, recuerdo aquel día, sí, sí, sí. sí, Además sí, sí. me saludó Juan Diego, yo muerto de vergüenza, Wow, wow, temblaba, me puse rojo wow. y sí, sí, yo creo que no hubiera leído poesía si no hubiera Sí, escuchado, si sí, no sí, sí. hubiera escuchado ese recital. Yo creo Sí. que sí que es importante. Los recitales además, Muy importante, sí. Mm, se escenifica. De hecho, ahora se está poniendo también de moda en las redes sociales, en YouTube y tal, poetas que recitan sus sí, propios poemas sí, y sí, sí. además con una declamación muy buena y demás. Sí, sí. También eres investigador. Como investigador, algo así que sea lo que más te haya llamado la atención, que hayas dicho, Ujú. yo he visto esto, he descubierto algo en este texto, en esta circunstancia, algo que nadie había visto antes. Bueno, investigador, sinceramente yo no me considero investigador porque, en fin, conozco investigadores. Elías Rovira, nuestro común amigo, es investigador.
Mi hijo, por ejemplo, que el otro día sacó el doctorado de antropología, es investigador también, ha hecho su tesis, y eso es ser un investigador, es decir, trabajar durante años de forma muy, muy constante, con mucha voluntad, con mucha concentración. Yo eso no lo sé, pero sí es verdad que lo que he hecho en ese terreno ha sido acompañar a gente en el estudio de los vocablos chinchillanos, sobre todo los vocablos chinchillanos, que son los vocablos de la Manchuela, los dichos, los localismos en general de La Mancha, ¿no? Entonces yo conocí a unas amigas, que una de ellas ha fallecido recientemente, Tere Navarro, y entonces ellas tenían mucho recopilado, pero ellas no sabían ni editarlo, ni siquiera tampoco ordenarlo bien, ni redactarlo. Entonces, bueno, pues yo les ayudé y hicimos un par de libros. El primero se llamaba No son falaguerías, vocablos y dichos típicos de Chinchilla. Sí. Luego hicimos un programa de radio que se titulaba así, Falaguerías. Sí. Y luego otro libro, que se titulaba Sucedió en Chinchilla, que se iba más de anécdotas y chascarrillos. Sí, bueno, eso es lo que yo puedo decir que he hecho como investigador. Sí, que aunque no descubriste, redescubriste y visibilizaste. Eché una mano. Dinos, sí. Si te acuerdas así, 3 o 4 vocablos chinchillanos. Sí, bueno, pues falaguerías, por ejemplo, es el más interesante, ¿no? Que la falaguería es algo como ambiguo, es cuando intenta, digamos, halagar a alguien mediante subterfugios, dorarle la píldora, ¿no? Ese sería uno. Y luego, bueno, la verdad es que en Chinchilla esa sería la palabra más típicamente chinchillana, pero luego hay otros que, que son los que hizo, por ejemplo, José Mota, ¿no? Sí. Que no sé si ahora mismo me acordaré así de alguno. También, por ejemplo, en Muchachada Nui, sí. Reyes, Marcial, el personaje de Marcial, sí. también hablaba así con eso, pues yo qué sé, ahora mismo me has pillado que no me acuerdo. Falaguerías. Pues, sí, ahora mismo me he quedado con la mente en blanco y fíjate que tenemos ahí en el libro cientos de palabras, pero bueno, luego durante la charla se me ocurrirá alguna. Colaboro mucho con Alicia Collado, se lo recordaré en la próxima intervención que tenga en Radio Chinchilla. Sí. Falaguerías. Falaguerías, me lo apunto. Es estupendo. Por ejemplo, zorrera. ¿Qué es zorrera? Una palabra rara. Zorrera es cuando hay mucho humo. Dice, menuda zorrera se ha formado. A lo mejor te acordarás tú, son palabras muy mucho de los pueblos. Sí. Zorrera. Cuando se hace una lumbre, ¿no? O cuando hay mucha gente fumando. Vaya zorrera que se ha formado. Exactamente, sí. Os apunten, zorrera. Zorrera, por ejemplo, una palabra interesante, sí. ¿Tú crees que para ser investigador, evidentemente se necesita tener un punto de curiosidad, pero tú crees que, bueno, dices que no te consideras investigador, pero sí que has indagado, ¿tú crees que se nos podría denominar como cotillas a sueldo? Sí, totalmente. Quien cobre, claro. Totalmente, pero no solo como investigador, sino como cualquier persona creativa o incluso los científicos y inventores. Yo creo que todo nace de ahí, todo nace de la curiosidad, del espíritu ese infantil, de que todo te llama la atención. Claro. ¿no? A mí es que todo me llama la atención, es decir, hasta desde lo más pequeño hasta lo más interesante, ¿no? O sea, lo más genérico, todo me llama la atención. Entonces yo creo que ese es el espíritu creativo que hace que lo escribamos, que investiguemos, etcétera. Bueno, pues Frutos Soriano. Es curioso, ¿Frutos es tu apellido o es tu nombre? No, mi nombre es Fructuoso. Fructuoso. Frutos es como un diminutivo. Ajá, claro, sí. Yo había oído Frutos como apellido. Paco Frutos creo que fue coordinador general de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista. Sí, efectivamente. Y claro, tenía asimilado eso a apellido Fructuoso, ese apellido, que debe ser provechoso, ¿no? Sí, que da fruto, fructífero. Sí. Eres una persona provechosa. Bueno, a mí mi nombre me gusta mucho por lo que significa y, bueno, intento, claro, dar fruto, lógicamente. Claro. Por otra parte, de pequeño no me gustaba porque al ser un nombre tan peculiar, tan raro, siempre estaba la broma. A mí siempre me ha llamado
incluso todavía me siguen llamando haciendo la típica broma de frutos secos. Eso es algo Frutos. que es como una pesadilla, es algo Una terrible. pesadilla. Cómete la fruta, hombre, frutos secos, eso es A mí algo, me lo habrán dicho millones de veces, ¿no? me Tremendo. comentaba una vez una amiga que iba a ser madre. Le pregunta, ¿qué nombre le vas a poner? Y dice, no lo sé, porque estoy ahí con mi marido, que estamos pensando. Y yo digo, jo, pues ponle Julio y tal. Decía, Sí. pero es que eso son nombres de adultos, no son nombres de bebé. Digo, pero tu hijo no va a ser un bebé toda la vida. No, y Claro, lleva razón, porque Fructuoso, claro, que es un nombre muy bonito, porque claro. denota fructífero. Sí, sí. Un bebé que esté en la cuna, es decir, ¿cómo se llama? Fructuoso. Como que no pega, ¿no? De bebé, No llevaba pega, razón. no Pero pega, no claro, no va a pega. ser bebé toda la vida. Cuando tenga Claro, 30 años, pues claro, sí que le efectivamente. pegará más, ¿no? Sí, 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 sí. Eso Es es, curioso esto eso es. de los nombres. Sí, Bueno, sí. has dicho antes que más que nada el escribir, el escribir teatro, el crear, que para ti son básicamente aficiones, pero que Ujú, en el ámbito que te han marcado, que te has propuesto, has tenido éxito porque se te ha dado bien. Yo he visto ujú, obras tuyas, me han gustado ujú, y bueno, has tenido éxito desde esa perspectiva. ujú. Eh, ¿Qué crees que es el éxito? Porque hoy día la palabra éxito se utiliza de una manera muy perversa y muy Claro, pervertida. claro. ¿Qué crees que es el éxito? Claro, hombre, para mí el éxito parece una respuesta tópica, pero es lo que yo siento, ¿eh? El éxito es poder seguir escribiendo, poder seguir Sí, creando y poder seguir disfrutando y compartiendo. Y sobre todo el mayor éxito es que eso llegue a la gente, llegue aunque sea un grupo pequeño de... claro. Es decir, a mí cuando alguien me dice, mira, tu poema este que tú escribiste me hizo llorar o me hizo replantearme algunas cosas o me identifiqué mucho. Es decir, para mí el éxito es eso, ¿no? Es verdad que yo el éxito que tengo es un éxito así pequeñito, así como de segunda división o de tercera, Sí, porque es así como local. sí, pero eso en el plano como Pero artista. bueno, eso como da un poco, en realidad da un poco igual, porque sí que estoy contento de eso, de esa vocación que yo empecé, sobre todo con 18 años, a notarla como algo muy fuerte, pues haber podido seguir desarrollándola durante mi vida, ¿no? Y sobre todo en el teatro quizás sea donde más lo noto esa satisfacción de que algo que tú escribes ahí en soledad, que luego eso pues mueve a gente, lo pueda ver mucha gente, luego también, por ejemplo, es interesante el tema, esto me lo enseñó el teatro, de la generosidad esa del guionista, de que escribe un guión, se lo da a unos actores, se lo da a un productor, a un director, y luego ese guión cambia, Ujú, cambia porque es algo vivo, es algo que sí, se interactúa con sus sensibilidades y da lugar a otra cosa claro. que es coral, que es grupal. Sí, sí. Eso, por ejemplo, es algo que me satisface mucho. Sí, yo de hecho como escritor, se lo digo muchas veces en las firmas a mis lectores, cuando me dicen, eh, qué maravilla, cuando has dicho esto en tu libro, he sentido no sé qué. Y digo, pues me acabas de descubrir una cosa de mi libro que yo no sabía, ¿no? Claro, Entonces, claro, el libro, yo siempre claro, digo que una vez que llega a las estanterías, ya no es mío, es de los claro, lectores claro, claro, y lo hacen crecer. Para mí eso me ha dado claro. muchas satisfacciones. Pero me refería más también al culto que existe, el culto perverso que existe hacia el éxito últimamente, ¿no? Que el éxito se atribuye muchas veces a tener 1 millón de seguidores en Instagram Claro, 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 o tal, o que todo el mundo claro, quiere salir en los programas prime time, como claro. esa necesidad que tienen, pues, a ver, para mí los jóvenes, la adolescencia, Sí, siempre son edades que muy respetables y que me gustan mucho y me llevo muy bien sí, con ellos, pero sí, sí. a veces yo creo y eso es culpa quizá más de nuestra generación, no de ellos, porque ellos siempre Mm, están libres de culpa, evidentemente. sí, sí, sí. Yo creo que deberíamos hacer una labor pedagógica, decirles que eso no es el éxito, que el éxito puede ser el estar tumbado relajadamente en tu cama y meditando. Eso
sentirte bien contigo mismo, claro, claro, eso es súper exitoso, estar claro, sentado claro, en la naturaleza o claro, pasear por un polígono como tú paseas. claro, totalmente, Eso es llevar claro, una vida exitosa también y sentirte a gusto, efectivamente, efectivamente. porque, pues Sí, claro, sí, sí. muchas veces subes, metafóricamente hablando, a una cima, Mm. te haces un bloguero súper famoso y tal, pegas el bajón y ha habido gente, pues, que lo ha pasado verdaderamente mal, Sí, sí, sí. gente joven. Sí, yo en Y ese sentido admiro mucho a gente que ha sido famosa y que luego claro, ha caído en picado sí, en el terreno de la fama, pero luego han seguido viendo una vida fabulosa, una vida sí, maravillosa, sí, sí. haciendo otras cosas y no le dan importancia. Eso Hay que me saber parece muy, muy, administrar, muy sano. hay Sí, que saber sí, administrar y saber que sí, la vida pues tiene etapas. sí, sí, Tiene... efectivamente. Ujú. Bueno, ahora vamos a jugar a un juego de nombres propios. Yo te voy a ir diciendo nombres propios y tú me vas a decir, Vale, si no una palabra, una frase corta de sí, lo que te sugiere. Si no quieres opinar sobre alguna persona o sí, simplemente no la conoces, pues dices, vale, no vale, sé quién es o siguiente. vale, Vamos a empezar fuerte. sí. Isabel Díaz Ayuso. Bueno, a mí me sale la palabra populismo. Yo lo siento por quien la haya votado, o por quien, pero a mí me sale la palabra Seguimos. populismo. Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que hace lo que puede y lo que le dejan. Que creo que, como pasó también con Zapatero, tiene que sufrir una persecución que me parece más allá de los cauces democráticos, sinceramente, y creo que hace el hombre lo que puede. También es verdad que es un animal, como dice, un animal político que sale indemne de todo, ¿no? Alberto Núñez Feijóo. Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo y quizá a otros líderes de la derecha española, lo que a mí me gustaría es que supieran perder. Eso me gustaría mucho porque creo que le pasa un poco, sin querer compararlo, a Feijóo con Trump, ni mucho menos, pero me parece que cuando en una democracia, como vimos la democracia ahora, se pierden unas elecciones, pues hay que saber perder y ya está. Y luego, bueno, luego vendrás tú. Entonces, no dramatizar tanto ni exagerar tanto todo, ¿no? Yolanda Díaz. Bueno, Yolanda ya yo le tengo simpatía y me parece que es una persona, bueno, que es muy idealista y yo creo que una cierta dosis de idealismo viene bien, también en este mundo así tan pragmático, ¿no? Ione Belarra. Bueno, Yone Belarra creo que le vendría un poco de contención, creo que le vendría muy bien, porque a veces me parece que, no sé, hace un poco de daño quizá con sus declaraciones, aunque también es una persona, bueno, que tiene su dosis de idealismo, yo sé me gusta de ella, pero bueno, un poquito de concepción no estaría mal. Donald Trump. A mí me da mucho miedo este hombre, a mí me parece que en España somos muchos los que nos dan mucho miedo y nos irrita además y no entendemos cómo un hombre así ha llegado al poder, ¿no? Sí, parece que está haciendo stand-up, parece que está haciendo Sí, comedia, pero es seria la cosa. pero es seria, efectivamente, sí, sí. Franco. Bueno, yo creo que, ya te digo que yo viví hasta los 15 años esa época eh, y bueno, yo creo que cualquier régimen dictatorial, cualquier régimen donde se controla todo, se controla los medios de comunicación, se controla prácticamente toda la vida, incluso la vida personal, religiosa, yo creo que eso no hay que volver ahí. Se nota que eres escritor y comunicador, he dicho frases cortas. Sí, es verdad, es verdad, me estoy pasando un Pedro poco. Almodóvar. Bueno, me encanta, me gusta mucho, me parece como el cineasta más emblemático que hay ahora mismo en España. José Luis Cuerda. Me encanta, me gusta muchísimo, me parece digamos, el que inició, el maestro de lo que luego ha venido con Mota, con Sí, Muchachada sí, Nui, sí, sí, sí. con toda esta gente, me parece el Sí, gran maestro del humor surrealista sí, sí, en La Mancha. muy grande. Mm. Amenábar. Amenábar me parece un niño prodigio, fue un niño prodigio y lo primero que hizo fue Tesis, que fue Tesis una con maravilla, que 24 años, la creo. produjo José Luis Cuerda. Me Sí, sí, parece un niño prodigio. A mí, a nivel personal, a nivel estético, me parece un poco frío, es lo frío, sí. único, pero bueno, es un gusto personal. Sí, bueno, claro, tiene películas que son muy anglosajonas, ¿no? Sí, Sí, es cierto, es cierto.
Hemos hablado del antes Fernando Fernán Gómez. Bueno, me parece un auténtico milagro como actor, pero lo que también hay que destacar de este hombre es que no solo fue actor, fue, como tú dijiste antes, Director, fue director de cine, productor de escritor, teatro, productor de teatro, bueno, es un hombre cultísimo. militante también a favor de la paz, Sí, 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 anarquista, ¿no? un hombre maravilloso, maravilloso en todos Isabel los Coixet. sentidos. Pues también me gusta mucho esa sensibilidad femenina que en los últimos años en el cine está muy presente y que yo creo que es necesaria, es decir, eh, ese- esa especie de estética de lo cotidiano, de Sí, estética sí, del sí. sentimiento Sus primeras personal, películas eran ¿verdad? más oníricas, ¿verdad? Ahora Sí, son más realistas, quizás. sí, además me cae muy bien como persona. Amancio Ortega. Sí. No sé bien qué contestar de este hombre porque, bueno, he visto que se le ha criticado mucho por el tema de que dice que explota a la gente y tal, pero también es un hombre que habiendo ganado tantísimos millones también parece que es generoso a veces. Entonces, bueno, pues luces y sombras quizá, ¿no? Manuel Fraga, Iribarne. Pues Manuel Fraga, yo soy una persona más izquierdosa, digamos, pero este hombre me caía bien por una cosa, porque una cosa que no veo ahora, y era que él, aunque tenía un discurso muy radical, muy conservador, pero él él no tenía enemigos, tenía adversarios políticos, podía hablar con Carrillo, de hecho Sí, se sí, juntaban sí. a menudo y podía hablar con Tierno Galván. Sí, No había eso que hay ahora que parece sí. la política una pelea de bar, ¿no? Sí, eso también pese a que era un hombre que no se le entendía cuando hablaba, era una persona muy inteligente. Mira, yo Sí, puedo contar dos anécdotas sí, sí. de Fraga. Yo soy de un pueblo, Baracaldo, un pueblo de Vizcaya, y es un pueblo de migrantes. De hecho, mi Mm. familia procede de Extremadura, pero allí vive mucho gallego. Sí, Y él sí, iba todos los años a Baracaldo, al centro gallego, a ver a los gallegos. sí, Y sí, como él era así muy populista, que le gustaba mucho sí, ganarse la gente y tal, sí, sí, había un bar en Baracaldo que tenía el nombre de un pueblo de Galicia, no me acuerdo, y sí, pasaba por ahí y vio el nombre y era un bar además de fumetas, de porreros. sí, sí, Y él no lo sabía bien el nombre, en el sí, cartel el nombre, y se metió allí y un café con leche, por favor. sí, Y sí. cuando vio allí a los cuatro hippies fumándose porros, se tomó el café corriendo y salió. Y luego otra anécdota que oí una vez a un viñetista es Sí, que él siempre hacía todos los años una comida con dibujantes satíricos, ¿no? Con sí, viñetistas, sí, sí, y invitaba pues a viñetistas de izquierdas y de derechas. sí, sí, Y bueno, los de derecha se solían sentar muy a su lado y los otros al otro lado de la mesa. Y sí, sí, luego cuando se iba, no me acuerdo cuál de ellos era, sí. se ocupaba el sitio donde se había sentado Fraga y se ponía a imitarle. Que no sé, no sé cuánto. Y un día que estaba lloviendo, se dejó el paraguas y volvió a por él y volvió por la espalda y Qué dijo, bueno. bueno, me llevo el paraguas y me voy, que veo que ustedes se lo pasan mejor sin mí. Sí. Es que era un personaje muy imitable. Jardiel Poncela. Bueno, me parece maravilloso, es decir, me parece el surrealismo, la forma de manejar el lenguaje de una forma disparatada y sobre todo eso, sobre todo esa concepción misteriosa de la vida, pero misteriosa también con humor. Y fue muy prolífico. Sí, sí, No se fue, entiende cómo le daba tiempo a sí, sí, sí. hacer tanto. Efectivamente, fue un personaje que escribió Mucho, muchísimo. mucho, Sí, muchísimo. y creo que también se tiene bastantes películas, bastantes obras suyas adaptadas al cine. Sí, Mm. Marcelino Camacho. Este hombre me parece la coherencia. Lo admiro mucho porque me parece la coherencia en el sentido de que este hombre, bueno, estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero él, su, su mensaje, que era un mensaje pues de ayudar al trabajador, pues se lo llevó hasta las últimas consecuencias. Lo admiro. Sí, que además vivió fiel a sus Sí. principios hasta el último, Sí, estaba siempre ahí con él, con ese jersey con su así jersey de típico, cuello ¿no? vuelto Sí, típico, súper ¿verdad? vuelto. Sí. Vale, ahora vamos a seguir con un juego que se llama Falsedad o Barbarie. Te voy a dar
estas Sí, sí, noticias, son sí, 4 noticias, las vas a leer en voz alta. sí, Empezamos por la primera y me tienes que decir si es falsedad, porque sí, sea falsa la noticia, o barbarie, porque sí, pese a ser una barbarie, sea sí. verdadera. Vamos a Vale, con la primera. muy bien. Nombran policía honorario en China a un oso panda. Yo esto diría que es verdad. ¿Dirías que es verdad? Sí, Es cierto. es cierto. Es barbarie. Es barbarie, Es es barbarie. barbarie. Lo nombraron porque, por Sí, lo sí, visto, en algunas ciudades de China el tráfico era insufrible y sí, como la imagen de un oso panda, pues, sí, sí, eh, infunde candidez, pues por lo visto se relajan más sí, sí, sí. y han puesto imágenes en algunas rotondas, etcétera, Ajá, y ese oso existe de verdad y lo han nombrado. Además sí, tiene sí. un nombre, o sea, tiene un número como agente de Qué policía. bueno. Vale, la Sí, segunda. vale, seguimos. Mick Jagger a sus 81 años será sustituido en alguno de los temas interpretados por los Rolling en su próxima gira al no encontrarse con energías suficientes. Para contentar a los seguidores de la mítica banda londinense, Jagger será reemplazado por artistas tales como Philip Anselmo, de Pantera, o por el latino Ricky Martin. Esto es falso, ¿verdad? Es falso totalmente. Este hombre es insustituible. No, no me veo ya a Mick Jagger interpretando sus Sí, sí. temas a Ricky Ricky Martin. Martin, además, este hombre sí, esa energía, bueno, eso... Es falso. Sí, Ah, tiene pues, ya 81, sí, sí, ¿no? Pues sí, sí, sí. 81, La sí, sí, sí. tercera. Estafan más de 23 millones de euros a un ejecutivo mediante una videollamada falsa. Hombre, esto debería de ser falso, pero me imagino que es verdad, que es barbarie, ¿no? ¿Qué dices que Que es? me imagino que es verdad. Es verdad, sí, es ¿Mm? totalmente cierto. Fue un grupo de estafadores profesionales que con Mm. inteligencia artificial crearon la imagen real de este ejecutivo, hicieron Wow. una videollamada con su propia voz y todo, la Sí, voz sí, sí, idéntica, sí, y sí. consiguió que hicieran varias transferencias de euros a cuentas al extranjero que estaban a nombre de esta mafia. Parece mentira, ¿eh? Madre mía, increíble, increíble, Que gente con increíble. conocimientos de economía y demás, porque no es el clásico timo de la abuelita que la han engañado y tal, sino a Claro, gente que claro, está manejando dinero. O sea, claro, claro, sí, 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 parece mentira, pues es es verdadera. La verdad. cuarta. Bueno, vamos a ver. En un pueblo de Huesca, tras dimitir el teniente alcalde, nombran una cabra con dicho cargo al no haber consenso entre gobierno y oposición. Los dos grupos políticos que conforman las concejalías así lo han hecho en aras de evitar convocar elecciones extraordinarias. Bueno, esto es falso, ¿no? Esto es falso, pero podría Pero ser. podría Es ser, totalmente falsa, pero bueno, yo creo que hay cabras que podría ser. darían Sí, talla política, ¿eh? sí, 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 sí. No, y más después de lo del oso panda, pues es parecido. Bueno, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues ahora, igual que con los nombres propios, con conceptos, Mm. respuestas muy Sí, breves, vaya a ser breves. ser breve, sí. Fascismo, Violencia. comunismo, El comunismo viejo, violencia también. Luego está el eurocomunismo, que quizá haya que darle una vuelta y quizá sea otra cosa. capitalismo, Eh, Dijo José Luis San Pedro que el capitalismo estaba agotado, lo que pasa es que no sé cuánto le quedará. monarquía, Bueno, yo como persona ya de la edad que tengo, no me pareció tan mal la monarquía, aunque entiendo perfectamente a los republicanos. amor, Creo que es lo más importante del mundo. tauromaquia, Yo fui muy aficionado, pero me pasó una cosa curiosa. Cuando nació mi hija, de vez en cuando yo ponía alguna corrida y empezaba a llorar, empezaba a sufrir. Y desde entonces no he visto toros porque me ha cambiado la percepción. Escuché una vez a Joaquín Sabina, que es muy taurino, Sí, decir que él es taurino, pero que jamás defendería la tauromaquia porque sabe que es indefendible, claro, claro, que, me parece una buena... que, que, Sí, que ni él mismo puede defenderla pese a ser taurino. sí, sí, sí. Teatro, Teatro, pues un milagro. cine, Otro milagro. El cine, además, está muy relacionado.
en la gente de mi generación con el teatro por aquellos Estudio 1, por aquellas novelas de la televisión que eran también eran un teatro grabado. Guerra. Guerra, pues es el cáncer de la humanidad. Claro. Libertad. Libertad es una palabra muy importante, pero que hay que saber utilizarla y no utilizarla para todo lo contrario, ¿verdad? Además, creo que es responsabilidad de cada uno ejercerla también. Ejercerla también, Porque efectivamente. ejercerla es didáctico. Eso es. ¿Una bandera? La bandera blanca, Blanca. la del pacifismo. ¿Un color? Un color, bueno, el morado me gusta mucho. Sobre drogas. ¿Qué significa para ti? Bueno, yo no he probado apenas drogas, excepto algo de porro, de marihuana, que creo que la gente de nuestra generación, pues sí que casi todos la hemos probado. A mí me parece que hay distintos tipos de droga y ya escribió en la historia de las drogas, Escotado, pues este hombre nos ha enseñado mucho, porque claro, Sí. no es lo mismo la heroína por ejemplo, la ayahuasca, que a lo Sí. mejor en un ambiente con gente que la haya utilizado y que conozca sus efectos y tal, te puede incluso Escotado, ayudar, ¿no? Escotado además decía que el mayor peligro de las drogas es el oscurantismo, el desconocimiento sobre Claro, yo ellas. creo que hay que conocerlas, es muy Amistad. importante conocerlas. La amistad, pues como el amor, es imprescindible. Un anhelo, un deseo. Bueno, quizá un anhelo personal sería que algún texto mío se conociera un poquito más a nivel nacional. Por ejemplo, Nana de la Niña Mala, que es una obra de teatro que escribí junto con Ángel Monteagudo, me parece que es una obra que podría tener un poco de... Interpretada por Ángeles González Por Cuerda, Ángeles que es González Cuerda, sí, sí, efectivamente. amiga común también, sí, sí. Pues sí, yo creo que esa obra podría tener un poquito más de... Mi deseo sería que se viese más a nivel nacional. Ojalá, pues. Que me parece que es una obra que gustó mucho. ¿Tu comida favorita? Pues curiosamente las lentejas, que es un plato así como muy pobre, pero me encanta. Educación. Educación, pues es la base, lo que hemos dicho antes. Para que el país funcione, la educación en el colegio y en la familia es importante, es totalmente lo más importante, vamos. Inteligencia artificial. Pues da miedo precisamente por cosas como esta que tú has comentado de este tipo que estafaron. Por otra parte, bueno, creo que también puede tener algunos efectos positivos, parece ser, pero como todo hay que saber utilizarlo. Yo creo que no hemos llegado ni siquiera a descubrir la inteligencia natural y ya nos Claro, estamos con claro, la... Como cuando claro, dicen, claro. ¿habrá inteligencia más allá de la Tierra? Digo, lo que Sí. habrá que buscarla es aquí, ¿no? Claro, ese sí hay aquí, sí hay aquí, efectivamente. Formación. Formación, pues importantísimo, importantísimo también una formación además bien reglada, con buenos cursos, bien elegidos, con buenos libros, bueno, en fin, una Cultura. formación de calidad. Y la cultura, por ejemplo, en la pandemia se vio lo importante que podía llegar a ser la cultura a nivel personal, lo importante que podía ser para a la gente darle un poquito de consuelo, de esperanza. Ciencia. Y la ciencia es, claro, importantísima también, pero también pasa una cosa con la ciencia, no hay que ser tampoco un fanático de la ciencia porque hay vida más allá de la ciencia, Sí, 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 sí. ¿verdad? Sí, decías antes que eres espiritual. Sí. Familia. Familia, para mí la familia es también súper necesaria, muy importante. También es verdad que a veces es la fuente una fuente de tus peores tristezas, dolores, también es verdad, pero para mí es necesaria. Redes sociales. Pues puede hacer mucho daño como la inteligencia artificial y por otra parte, si la sabes utilizar, pues es una maravilla, pero hay que tener mucho cuidado, claro. Bueno, pues ya terminamos con los conceptos y ahora vamos a preguntas más extensas. ¿Fruto Soriano tiene muchos amigos? Sí, la verdad es que sí, tengo muchos amigos. ¿Algo por lograr así como reto personal? Me has dicho antes lo de tus textos. Bueno, sí, pero bueno, eso tampoco depende mucho de mí, la verdad, el que puedan ser mejor distribuidos y tal. Bueno,
Pues quizá escribir una novela. Una Es novela. decir, quizá empecé precisamente, el primer texto que se me publicó fue una novelita pequeña, pero nunca he sabido escribir una novela, no he tenido esa paciencia. Yo admiro muchísimo a los novelistas porque me parece, como tú, por ejemplo, Sí, que tiene un mérito impresionante. sí, bueno, hay que estructurar mucho, comerse Sí, mucho la cabeza, sí, hacer, sí, organizarse mucho, tener una sí, voluntad, mantener en la cabeza siempre durante un sí, tiempo sí. Sabes que hay distintos esa métodos de escribir energía. novela, como escribir desde el final, idear primero el final y luego ir siguiendo ese camino. Por ejemplo, yo admiro mucho a Millás, a Juanjo Millás. Sí, Él se pone a escribir y no sabe cómo va a terminar esa novela. Eso a mí fíjate, me parece imposible hacerlo. fíjate, sí, sí, sí. Si no te hubieras dedicado a ser dramaturgo, a ser escritor, a hacer haiku o tu profesión Ujú. en la biblioteca, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser? Se permite soñar, o sea, Sí, sí, no hay sí, límites en esta sí. respuesta. Bueno, yo siempre pensé que iba a ser profesor de literatura. Ajá. Vamos, no veía otra posibilidad. Pero, y Sabina, lo intenté, pero bueno, al Sabina final, dice también eso, que él, si no hubiera sido cantante, que de hecho él quería ser profesor sí, de sí. literatura. Ujú. ¿Qué crees que podría hacer el ser humano para mejorar esta sociedad? Es una pregunta. Sí, bueno, es una pregunta importante y difícil, pero yo cada día pienso más que lo mejor es formarse uno a sí mismo, es decir, eh, el activismo tiene que venir más tarde, es decir, primero tiene que estar Sí, uno formado, sí, es decir, incluso un activismo social que es una maravilla o un activismo espiritual de ayudar a la gente, si tú no estás formado, pues al final puedes hacer daño. y dar Entonces es ejemplo también, claro. muy importante, claro, formarte a ti mismo. Yo en ese sentido me parece muy importante pues todo el tema, por ejemplo, de la meditación, todo el tema espiritual me parece importante y también para la gente que no sea creyente, pues también Sí, una sí, especie de creencia en lo transpersonal, digamos, sí. ¿verdad? En un amor universal. Todos esos conceptos me parece que son importantes para cambiar la sociedad. ¿Qué música escuchas en este momento? Pues no soy así mucho de escuchar así algún tipo de música concreta, pero bueno, yo por ejemplo soy un fan fanático, bueno, fan viene de fanático, de Manolo García, o sea, Ajá, a sí, pesar de que es un hombre que ya tiene su edad y tal, sí. desde que lo descubrí en el último de la fila, me lo descubrió mi amigo Ángel Aguilar, o sea, es el cantante que más admiro. Admiro también mucho a Ute, admiro a Serrat, admiro a Sabina. ¿Y Es siempre has un- escuchado el mismo tipo de música? no siempre, porque de joven, por ejemplo, me gustaba mucho el rock sinfónico, me gustaba Ujú, mucho Pink Floyd, un grupo ujú. que se llamaba Yes, que Sí, también me gustaba muchísimo. Entonces, bueno, ese tipo de música también me ha gustado. Y luego, últimamente, también música que escuchan mis hijos, música más latina. ujú. ¿No? ¿Asistes a conciertos? Muy poco, pero por ejemplo, a raíz de lo que te estaba comentando de la música que escuchan mis hijos, el- los conciertos que más me han llamado la atención últimamente, que más me han tocado ahí el alma, fue uno de Mon Laferte en Valencia, en una sala muy pequeñita. Me parece una cantante maravillosa, Ujú. además muy original, porque también no solamente hace una canción así típica latina, sino también rock, Sí, una cantante con una personalidad muy fuerte, muy fuerte. Y luego me gustó mucho Chico Trujillo en Berlín, que fui también con mis hijos, no conocía esta banda y me impactó muchísimo también, ajá, Chico ajá. Trujillo. ¿Sueles ver cine en salas o más en plataformas? De todo, me gusta mucho Salas. De hecho, tengo un recuerdo buenísimo aquí en Albacete, en Vialia, que vi la última película de Woody Allen, o una de las últimas, París, en una tarde de lluvia, algo así, la vi solo. Ujú. No fue nadie más y la echaron para mí, un recuerdo Fíjate, buenísimo. qué curioso. Sí, sí, sí. ¿Y esa es la última película que has visto en una sala de cine? No, la última fue Cónclave, hace 8 o 10 días. Que Ajá. me gustó muchísimo, me gustó mucho, me la aconsejaron y me pareció un película.
que la televisión, bueno, la pública en teoría tiene la obligación, la privada no tanto. Ujú. ¿Crees que está cumpliendo la labor como agente promotor de la cultura en general? Es una pregunta Ya, casi retórica. sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo me gusta más en ese aspecto la 2. La Claro, 2, la 2 por la veo como lo más, indicas, sí. más llevando Sí, esa línea, sí, sí. sí, bueno, la 2, por ejemplo, respecto del cine, yo soy muy consumidor los viernes, los sábados y los domingos. Sí, Los viernes suelen poner, no sé si es Historia de nuestro cine, sí, además tienen todas audiodescripción para personas ciegas. sí, 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 Y sí, luego los domingos ponen películas españolas también de autor y los sábados películas extranjeras sí, también de cine de autor. O sea, viernes, sábado y domingo sí, sí, sí. yo Yo siempre, también soy sí. consumidor de eso. Antes has mencionado Estudio 1, Sí. precisamente. ¿Crees que debería volver Estudio 1 para incentivar las ganas de ir al teatro? Yo creo que sí, y de hecho hace poquito volvió algo parecido, que duró poco, volvió eso, lo que era el teatro grabado y duró poquito, pero yo creo que sí, yo creo que ayudaría mucho a que la gente, porque de hecho, por ejemplo, la juventud ve poco teatro. Yo he Sí. estado trabajando mucho con jóvenes en la universidad y igual que ahora, por ejemplo, leen un poquito más de poesía por el tema de los slam poetry, todo esto que Sí, tú sí. comentabas, pero teatro casi nadie va al teatro, a no ser que Ujú. sean musicales. Y es una pena, y yo creo que se podría hacer algo desde la televisión. ¿Y tú crees, por ejemplo, hay salas de cine, en algunas salas de cine están emitiendo óperas, incluso Sí, yo creo que ah, algunas sí, en pleno directo? sí. ¿Tú crees que si emitieran obras de teatro, porque claro, alguien que vive en Menorca, en Canarias, pues a lo mejor no tiene la posibilidad de ir a Madrid Claro. a ver una obra de teatro que le apetezca? ¿Crees que si se emitieran en una sala de cine teatro en directo, es que ese producto, por decirlo así, de una forma capitalista, lo compraría la gente? Yo creo que sí lo comprarían. Mis amigos teatreros seguramente estén en contra de esta idea, porque dicen que el teatro, bueno, no sé si todos, pero algunos con los que he hablado dicen Sí. que el teatro hay que verlo en vivo y si no ya no es teatro. Pero bueno, puede ayudar a que luego la gente pues vaya al teatro, ¿no? Consume cine de otros países, no solo cine estadounidense o español, Sí. que digamos que es el que está más a nuestro alcance, sino cine iraní, japonés. Pues el cine japonés me gusta Claro, mucho Ozu, por ejemplo. Ozu me gusta mucho, ajá, sí, sí. Y luego el cine iraní, Mm, a ver si me acuerdo cómo se llama este hombre, el director de ¿Dónde está la casa de mi amigo? sí, Que era, ahí ahora mismo se me ha olvidado el nombre. Hugo, Abbas nosotros, Kiarostami, sí, sí, Kiarostami, sí. Me gusta mucho ese estilo de cine, me parece, además que de vez en cuando hay que irse de lo español y lo norteamericano y ver cine de otras culturas porque te enseña otra sensibilidad más lenta, ujú. más otra cosa. Yo creo que el cine, el teatro, la literatura, aparte de ser una ocio, algo que puede servir para la diversión, yo creo que también sirve para concienciar. ¿Tú crees que la cultura puede o debe cambiar el mundo? Hombre, desde luego puede ayudar mucho. De hecho, en estos países, en Irán, por ejemplo, sucede Sí, que algunos de los directores están encarcelados. sí, Y claro, luego tú ves las películas contra la pena de muerte, películas donde se denuncian prácticas abusivas. Y claro. claro, eso te ayuda Me, mucho, eso es necesario me has totalmente. contestado a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es que si es así, ¿por qué no lo están consiguiendo? Si no lo está consiguiendo es porque encarcelan Claro, a claro, quienes intentan a través claro, de la cultura. hay que ser un héroe y eso cuesta mucho, Sí, claro. cuesta, No se le puede cuesta pedir a mucho. nadie que sea un héroe, pero hay algunos cineastas y mujeres también cineastas que son auténticas heroínas y auténticos héroes. Resúmeme un poquito cómo es un día ordinario, un día normal en la vida de Frutos Soriano. Bueno, pues ahora que me he jubilado, lo que hago es, me levanto, intento de levantarme temprano, aunque no siempre lo consigo porque me gusta mucho ver cine en las plataformas. A veces me acuesto tarde, pero bueno, me levanto temprano.
me doy una ducha de agua fría, que eso empezó a hacerlo hace poco, que creo que me está fortaleciendo un poco el sistema inmune. De hecho, llevo tiempo sin constiparme. Hago mis ejercicios, un ejercicio de estiramiento, un poco de meditación, un poco de oración. Y luego, pues, muchos días voy a pasear con mi madre, a comer con ella, porque mi madre vive, bueno, vive con mi hija y con mi nieta, pero bueno, tiene ya 91 años. Entonces, bueno, paseo con ella. También muchas veces cuido a mi nieta y luego por la tarde, pues, me gusta mucho pasear con mi mujer un par de horitas y por la noche ver alguna Es película. muy saludable, pese a que vayamos cumpliendo edad, mantener el vínculo con la madre, Sí, porque yo tengo efectivamente. 50 años, mi madre tiene 72 Sí, y vive en Menorca. Es sí, sí, cocinera jubilada, se sí, fue a sí, vivir allí y vive allí. Y la verdad es que cuando voy me carga las pilas. sí, totalmente, Aunque totalmente. eh, somos testigos de que van envejeciendo y demás, no tienen los mismos ánimos, pero oye, te cargan las pilas. Ese vínculo Claro, claro, es, claro que es, sí. es muy saludable. Sí, sí. Bueno, eres creador. ¿De dónde surgen las ideas de Fruto Soriano? Bueno, sobre todo de los momentos de silencio, me doy cuenta, los momentos de silencio, momentos sobre todo durante los largos paseos, también cuando medito, ahí en esos momentos en los que logro, digamos, silenciar un poco todos los ruidos mentales y también el cuerpo, ahí es donde viene la creatividad. Ujú. Sí, sí. Pues fíjate, yo como escritor, las ideas me surgen en los sitios no bulliciosos, pero por ejemplo, en un autobús urbano, Curioso, tú sí, te sí. fijas en las conversaciones y dices, aquí hay una novela. Claro, eso también me ocurre, eso Sí, también me sí, ocurre, sí, estando sí, muy atento a las sí, conversaciones de los sí, demás. sí, De sí, hecho, yo tengo alguna obra de teatro, sí. microteatros, que prácticamente no los he escrito yo. He pegado la hebra ahí a conversaciones que parecían muy interesantes, a lo mejor en un banco del parque me he sentado al lado y ido transcribiendo y sí, sí. Una vez, un día recuerdo, me estaba tomando un café en una cafetería y en la mesa de al lado había dos señores y digo, esto es un sketch de José Mota, totalmente. Estaba diciéndole uno al otro, ¿has sembrado tomates este año? Y el otro, tomates. Que si he sembrado tomates, dice. Que si he sembrado tomates. Y el otro, ¿pero has sembrado o no has sembrado? Dice, tomates, tomates que si he sembrado. Y me daban ganas de decir, ¿pero has sembrado tomates o no leche? Y yo lo pensaba, digo yo, porque no me dedico de momento al humor, digo, pero Claro, si aquí estuviera José Mota, ya tenía sketch. totalmente. ya tenía, Vamos, ya tenía sketch, o sea, era claro, total, o sea, totalmente, total. Y totalmente. claro, de una cafetería, de un autobús urbano, Sí, del sí, sí. cotilleo, existen mucho. Sí, sí. eh, Ahí cuando está uno atento, es una fuente de inspiración muy grande, sí, Bueno, pues es ahora verdad. llegamos a la parte muy interesante. Si es que tienes algo que ofrecernos, algo que véndenos algo que estás haciendo, alguna obra tuya se va a proyectar o algo que esté vigente Sí. o algo que quieras que lean tuyo las personas que nos estén viendo, escuchando. Bueno, pues tengo una obra escrita que te decía antes que quería escribir una novela. Esto es una tentativa, pero al final se ha quedado en diario, que hay gente también que dice que un diario puede ser una novela, se ha quedado en diario. Escribí un diario durante un año, además era del 12 de febrero al 12 de febrero del año siguiente. El de los Alazán. No, Ah, no, vale, vale, sí, sí, eso eran haikus. Esto ha sido un diario tradicional. sí, sí, Es decir, un sí, sí, diario, sí, pues eso, sí, lo he sí, dividido en estaciones al modo japonés y sí, luego sí. pues contando las cosas que hacía en casa, las ideas que tenía, coincidiendo con la jubilación. Entonces, bueno, pues lo tengo ya corregido y estoy esperando editorial. Lo he presentado aquí a una editorial de Sí, sí. Albacete y bueno, ahora a tener paciencia, pero bueno, vamos a ver cómo Eh, funciona. no sé dónde vi el otro día la noticia de que han hecho una asociación al gremio de editores. Eso yo Mm, creo que va a impulsar mucho las editoriales de Albacete. O sea, te lo digo por si lo sí, sí. quieres mirar, Ujú. porque es una manera más de dirigirse a las editoriales de forma
más precisa y al mismo tiempo más global. Claro, muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues hemos tenido a Frutos Soriano, ha sido un Muy bien. Pues lo placer mismo conversar digo, lo contigo, hemos mismo digo, aprendido mucho y nos hemos lo mismo digo. divertido mucho. Bueno, pues recordar a todas las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo en Alucine Vecine que el 20% de la monetización de este vídeo va destinado íntegro a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer, por lo cual os pedimos, os rogamos encarecidamente que os suscribáis a este canal, que le deis me gusta y que nos hagáis algún comentario, porque a través de estas tres cosas, suscribiros, darle me gusta y hacernos algún comentario, el algoritmo de YouTube funciona mejor y podemos ir subiendo en YouTube. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por habernos visto. Gracias. Bueno, pues vamos a Bueno, acompañarse hasta allí claro. y ya. Pues, Muy bien. Vamos por aquí. Vale, por aquí está el color, ¿no? Está Vale. aquí, justo Vale, aquí. pues venga. Ahora. Está viendo, Muy bien. eso.